Ajá. Hola chicos, muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a su canal Caparazón Político. Si son nuevos en el canal, los invitamos a que se suscriban, a que nos dejen su poderoso like y a que activen la campanita de notificaciones. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy especial. Estamos en el bosque de Chapultepec, exactamente en la entrada de Los Leones. Esta entrada es muy emblemática porque se dice que por aquí salía la emperatriz Carlota. ¿Y cada domingo? Salía cada domingo aquí. Hagan de cuenta que allá al fondo está el castillo de Chapultepec. Se dice que por aquí salía y la señora se iba sobre Reforma. Lo que es Reforma, que antes era la avenida o la calzada de la emperatriz. Entonces, se iba para allá, ahí a recorrer la señora. Pero bueno. Iba para la basílica, iba a la villa. Ajá. Entonces, esta es la entrada a nuestro bosque de Chapultepec. Aquí se encuentra, la entrada se llama la entrada de Los Leones. ¿Por qué? Porque están estos leoncitos tan emblemáticos que son muy característicos. A ver, Tortugo, ¿tú nos puedes decir los leones? Bueno, mira, lo que puedo decir que estas esculturas las mandaron a realizar porque iban a ser para el famoso palacio de Porfirio Díaz, que iba a ser lo que hoy se conoce como el Monumento a la Revolución. Ese iba a ser el palacio de Porfirio Díaz y mandó a hacer estos dos leones. Cuando triunfó la revolución, ya no se llevó a cabo su famoso Son los que iban a estar en Bellas Artes, ¿no? No, iban a estar en el palacio de este Porfirio Díaz. Los que iban a estar a un lado del Monumento a la Revolución. Cuando sí, cierto. triunfa el Movimiento de la Revolución, estos dos leones son trasladados aquí porque pues ya no iba a haber ningún palacio para el señor Porfirio Díaz. Así es. Entonces, hoy este video es muy importante porque venimos a documentar de una fecha muy importante que se conmemora mañana. Sí, bueno, lo venimos a grabar agosto. Hoy domingo, pero se va a conmemorar el día de mañana, 13 de septiembre. Perdón, de agosto, dije, perdón, de septiembre. 13 de septiembre, porque aquí anteriormente era el cerro de Chapultepec. En aquellos entonces Sí. era un cerro que antes de que estuviera el castillo de Chapultepec existía un colegio militar. Sí, claro. Que era una escuela donde estaban los cadetes. Y imaginémonos todos que esto no existía. Los árboles obviamente sí, pero esto como tal era pura terracería. Bosque. Era un cerro, o sea, eran montañitas y cosas así. Es, la verdad, algo muy bonito porque es una fecha fue una fecha clave y pues hay que recordarla. Fue el 13 de septiembre de 1847 en la invasión del ejército de Estados Unidos cuando nos declaró la guerra, que ocasionaría la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio a manos de ellos. El general Scott, con más de 20,000 hombres, dice la historia,
asaltó por el lado de Veracruz y en dos divisiones diferentes, asaltó aquí la Ciudad de México. En ese tiempo al mando el que defendía a nuestro líder, que la verdad es tristemente el señor Antonio López de Santa Anna, que pues así tuvo la peor derrota de su vida y con ella nos hundió en la peor derrota de nuestra historia, al perder en el territorio. Bueno, Estados Unidos, el ejército estadounidense, pensando que las provisiones, el armamento que mejor tenían los mexicanos, se encontraba en el castillo de Chapultepec, lanzan el ataque principalmente sobre el asedio a este castillo. Antonio López de Santa Anna pensaba que el ejército que ya había entrado casi a la Ciudad de México iba a atacar por las calzadas de Anzures y la Condesa, y él piensa que va a atacar por ahí. Por eso es que este castillo lo deja con una guarnición de pocos hombres, nunca pensó que lo puedan atacar. Mala estrategia, mal decisión. El castillo es atacado el 13 de septiembre de 1847 por el grueso del contingente estadounidense. Habían dejado aquí un batallón, el batallón de San Blas. El líder del batallón era el señor Xicoténcatl, que él es el que se iba a encargar de salvaguardar la protección de este castillo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el hoy precisamente 12 de septiembre, el señor Santa Anna toma la mala decisión de quitarlo de la defensa del castillo. Le manda una orden de que se replegue, que se junte con el grueso del ejército y deje el castillo así que en defensión, y solamente 50 cadetes o así que salvaguardando el castillo. Cuando en la madrugada del 13 de septiembre es atacado este castillo, esta fortificación, por el grueso de la artillería norteamericana, el que estaba al mando, el general Nicolás Bravo, inmediatamente manda un mensaje a Santa Anna de que lo ayuden, que lo estaban atacando. Y Santa Anna piensa que nada más era una distracción del ejército estadounidense y no hace nada. Ya hasta cuando era ya demasiado inevitable la situación, manda nuevamente a este batallón de San Blas, a cargo de este señor Xicoténcatl, un héroe en toda la palabra que le podríamos dar al señor. Él llega con su batallón, pero ya estaba en asedio del castillo, ya era muy complicado. Él nada más tenía cerca de 200, 300 hombres, cuando los estadounidenses eran más de 10,000 elementos. Lógicamente, pues no puede hacer mucho, prácticamente es masacrado su batallón de San Blas. Él muere de 30 disparos. Cuenta nuestra historia que él ya moribundo, después de recibir 30 disparos de arma, él todavía se arrastra y se abraza de la bandera del batallón de San Blas, y es donde él muere. Fue así que abrazando la bandera de su batallón. Un gesto muy heroico que le ganó post-mortem. Él no era coronel, tenía un grado menor. Bueno, pues post-mortem, años después lo nombrarían coronel, pero ya había fallecido, alrededor de 20 años después. Así es. Bueno, pero ¿qué pasa en el castillo? Al caer el batallón de San Blas, la mayoría de sus líderes caen prisioneros. Entre ellos, uno de los que cae también es Nicolás Bravo. Bueno, solamente se queda un puñado como les decía yo, de cadetes, y en su mayoría se van. No tenían la obligación de haberse quedado en el castillo. Sin embargo, nos cuenta el estudio de Tortuguita, ¿Sí? que esos son los 6 cadetes que quedaron ahora sí que en resguardo del castillo.
es el teniente Juan de la Barrera, Así es. y los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Montes de Oca, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, y me falta uno, y Agustín Melgar dije, ¿Sí? es Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, y Ay. y Francisco Márquez, perdón. Se me van los nombres, la verdad. Yo estudié, pero me cuesta trabajo recordar nuestros héroes. Son 6 niños. Bueno, ellos fueron los defensores. Y no lo estoy leyendo. Son los nombres que tengo. Vicente Suárez y Francisco Márquez. Bueno, chicos, ¿llegamos? Llegamos exactamente aquí al hemiciclo, ¿no? Al monumento a los niños héroes. Los defensores de la patria. Así es. Ahí están las 6 columnas. Aunque debe haber habido un monumento a este coronel Xicoténcatl del batallón de San Blas, que fue así que masacrado, fue así por defender la patria. Ya están montando Ya, ahí están empezando los preparativos para mañana. la gesta heroica. Así es, a ver, vete El tortuguito. 13 de septiembre de 1147. Aquí en este templete estará nuestro señor presidente, Oh, sí. nuestro líder, Sí. nuestro Tlatuani, estará aquí el día de mañana en este aniversario, 174 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. La gesta heroica de los niños héroes. Es el 13 de septiembre, como decíamos, nosotros es el día de mañana. Así es. Y bueno, estamos aquí para Para mañana documentarles. que ya sea 13. Ustedes ya sepan de qué se trata, qué fue lo que pasó aquí. Y es que la verdad la historia, Tortuguita, se ha distorsionado mucho. Muchos hablan de que Porfirio Díaz la movió a su favor, otros hablan de que no fue así. Pero basándonos en los libros de texto que tenemos y lo que uno estudia, esto se dio aquí en Chapultepec. Lo que sí es un hecho que perdimos la mitad del territorio y eso nadie lo puede negar, ¿no? Estados Unidos, gran parte de su territorio es de origen mexicano. ¿Y por qué se generó esa batalla de Estados Unidos, Tortuga? Mira, la batalla contra Estados Unidos se genera principalmente porque cuando México, después de ser independiente, de independizarse de España, queda en defensión. Había muchas irregularidades, muchas luchas entre los mismos, en aquel tiempo insurgentes, por el poder, entre ellos Santana, era el principal, peleando por el poder. Agustín de Iturbide es fusilado, imagínate, el Libertador es fusilado, pero también Agustín de Iturbide tenía sus cosas, Vicente Guerrero y tantos, ahora sí que insurgentes pasaban y se pasaron de un mano Bustamante, Juan Álvarez. Bueno, al final queda Santana como presidente y él se hace llamar su excelentísima serenísima, ¿no? Entonces él trata de tomar el poder, pero descuida muchos aspectos. En el estado de Texas, que era de México, habían permitido desde el tiempo de Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente, habían permitido que los señores estos anglosajones, los estadounidenses, se apropiaran de varias tierras, los dejaron trabajar para levantar al país, porque ya habían corrido a los españoles casi en su totalidad de México. Pero bueno, Estados Unidos empieza a trabajar Texas y se da cuenta que hay mucho oro, hay muchos yacimientos que ayudarían mucho a levantar a la Unión Norteamericana, a los famosos gringos. Bueno, entonces ellos hacen una revuelta, masacran a muchos mexicanos
y Santana va con sus tropas para además perder ahí en la famosa batalla del Álamo y demás. Es apresado Santana y tiene que firmar la independencia de Texas. Pero esto era plan con maña porque Estados Unidos lo había ayudado a ese levantamiento en Texas. Posteriormente Texas se incorpora a la Unión Americana. Cuando sucede esto, pues México ahora sí que se le va a Estados Unidos diciendo que ellos habían sido los culpables de que perdiera México Texas. Y ellos, en lugar de entrar en conflictos, le piden a México que les venda Nuevo México y Arizona y toda esa parte de la Alta California en un precio muy, pero muy de risa. Entonces México se niega a venderlo, al negarse México a venderlo, bueno, pues agarra cualquier pretexto y en una batalla del general Estearista en el norte del país, bueno, pues se logra, se hace más fuerte el conflicto y Estados Unidos declara la guerra a México, suponiendo que fueron masacrados ciudadanos estadounidenses. Entonces con esto pues les declara la guerra y cuando surge todo este alborote que vendría a ser un desastre para México. Pero ¿por qué México perdió la guerra con Estados Unidos? Simple y sencillamente porque no había ese amor a la patria. Solamente cuando vieron que se perdió la mitad del territorio contra Estados Unidos, contra el pueblo de Estados Unidos, fue cuando de verdad los mexicanos se sintieron unidos. Esa música que se escucha de fondo de YouTube no es de nosotros. Entonces, de alguna manera, toda esta situación, todo esto que se da, fue principalmente por esto. Había mucha desigualdad, había diferentes corrientes, los españoles no terminaban de irse, muchos querían que regresáramos a ser propiedad de España, la religión, o así que la iglesia tenía un papel fundamental, no apoyó la causa de los mexicanos, y todo esto generó que mucha gente desertara, no apoyara en las batallas, y Estados Unidos encontrar un país próspero para dar en la torre, ¿no? En su famosa cruzada y México perdiera, ahora sí que esta guerra que no debía haberse perdido. Pero finalmente el meollo del asunto es que Estados Unidos alegaba que, bueno, ya en ese entonces el territorio ya había sido vendido por Santana. ¿Está bien? ¿Cuál? ¿Texas? Ajá. No, Texas firmó la independencia de México. Ah, bueno. No lo vendió. El chiste es de que Estados Unidos decía que México lo estaba invadiendo. Y de ahí se agarró para querer invadirnos. Sí, claro. Entonces es cuando empiezan a avanzar con sus tropas y es cuando llegan aquí al castillo de Chapultepec. Sí, exactamente. Aquí el punto es muy importante porque fue una fecha histórica muy triste para toda la gente de aquel entonces, porque Estados Unidos en esas fechas, después de haber hecho ahora sí que con sus batallón luchado aquí en el cerro de Chapultepec, ya desgraciadamente resultaron vencedores, avanzan hacia el zócalo de nuestra capital y exactamente ahí donde está el Palacio Nacional, en esos tiempos se hizo la bandera de Estados Unidos. Fue un hecho, yo no me puedo ni imaginar lo que sintieron en aquel entonces la gente, pero yo sí puedo decirles que a mí me indigna mucho el que otro país haya venido a poner la bandera en un lugar tan importante como lo es Palacio Nacional. En algún momento
Bueno, sí lo recordamos todos todavía porque sucedió apenas hace un año, el tema de Frena, que estas personas decían muchas cosas, invadieron nuestro Zócalo. Fue algo, la verdad, muy indignante. Mucha gente nos sentimos muy agraviados, estábamos enojados, estábamos furiosos y queríamos a toda costa que estas personas salieran del Zócalo. Ahora imagínense, en ese entonces, ¿cómo se llama? El que estuviera la bandera norteamericana izada en un lugar tan emblemático para todos los mexicanos. Yo creo que ese hecho nunca lo debemos de olvidar. Por eso es que recordamos la fecha del 13 de septiembre, porque se desarrolló esa batalla aquí en el cerro de Chapultepec. Estamos exactamente en las faldas, en la parte baja del castillo de Chapultepec. Allá arriba está el castillo de Chapultepec y ahí hay una plaquita que ahorita vamos a ir a leer, pero primero queremos mostrarles esto. Este es un monumento particularmente a los niños héroes. El que vimos hace un momento, el que está a la entrada de la entrada de Chapultepec, es a los héroes de la patria. Este es en particular de los niños héroes. En la parte de arriba dice Teniente Juan de la Barrera, alumnos Agustín Melgar, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia. Estos son nuestros famosos niños héroes. Y en la parte de abajo dice 13 de septiembre de 1847. Y abajo dice, a la memoria de los alumnos del colegio militar que murieron como héroes en la invasión norteamericana. Aquí yo sí quisiera hacer un énfasis porque por ahí en internet hay un video de un canal de YouTube que hace referencia de que los niños no eran ni tan niños ni tan héroes. Yo quisiera decir que para empezar se le considera niños, ¿por qué? Porque todavía vivían dentro de su inocencia, todavía no eran hombres completamente, eran chicos entre edad de 13 a 17, 18 años, no pasaban de eso, por eso es que se les considera niños, porque dentro de su inocencia tenían esa particularidad y bueno, en mi forma de ver, todavía siguen siendo niños adolescentes. ¿Por qué sí son héroes? Porque ellos en realidad no eran cadetes como tal, estaban estudiando para ser cadetes, estaban estudiando para su carrera militar, todavía no eran graduados. ¿Y qué pasó? Que les dieron la orden de que tenían que desalojar el castillo de Chapultepec, que vemos desde aquí. Allá arriba no existía el castillo. Recordemos que en aquel entonces era el cerro de Chapultepec, en el cual había un colegio militar. Sí, un colegio militar, exactamente. Entonces, estos alumnos se les dice, tienen que hacer la retirada. ¿Por qué? Porque viene el ejército norteamericano, nosotros somos muy poquitos, no vamos a poder con ellos. ¿Y qué dijeron estos niños? Ahora dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar a defender nuestro país, nuestra patria, nuestra escuela, y aquí no van a venir a invadir los norteamericanos. A lo mejor no ganaron la guerra, pero hicieron acto de resistencia, y eso
Aquí en China es un acto heroico, señores. Claro que sí. Porque no cualquiera se queda a defender algo que ni de su sangre es tu patria. Exactamente. Entonces, por eso es que yo digo, hay que tener un poquito de mentalidad. O sea, abrir nuestros horizontes, ¿no? O sea, no puedes decir que no son héroes cuando para empezar no tienes ni la capacidad de ver lo que significa el heroísmo. No solamente es ir a agarrarte a macanazos con una persona y decir, ay, soy héroe. No. Estos muchachos bien que pudieron haber agarrado sus cositas y haber dicho, ¿saben qué? No me corresponde porque para empezar yo soy un alumno y discúlpenme, pero yo me voy a mi casa. ¿Y qué hicieron? Se quedaron, lucharon, hicieron acto de resistencia. Desgraciadamente los vencieron, pero Esta música que se escucha de fondo no es mismo. Pero entonces, desgraciadamente así pasan las cosas. Es muy importante leer, estudiar. Y ahora sí que como quien dice, para que no nos vean la cara, chicos. Exactamente. Y es que miren. Es que algo que comenta bien Tortuguita, el heroísmo, porque se da una situación en México. Cuando los estadounidenses nos invadieron, mucha gente les dio el paso franco. No combatieron. Ahora sí que les arrojaron rosas para que las pisaran, los pusieron el tapete, y la verdad, eso fue lo que terminó jugando atrás en esta guerra contra Estados Unidos. Ese famoso malinchismo. Ahí está el teniente. Miren, este es el teniente Juan de la Barrera. Nació en 1847 y murió en 1900... ¿Qué? ¿10? No, les han podido... No. Está mal, ¿verdad? Está mal la fecha. La fecha, pues yo tuve que haber muerto en 1000. Ah, ya. Sí, 1847 fue cuando se murió y en 1910 han de haber puesto las plaquitas, ¿no? O algo así, porque las fechas no corresponden. Exactamente su edad. Ajá. Todos murieron en 1847, que fue la toma del castillo. Bueno, de la escuela. Ay, ya no se le alcanza a ver quién es. Alumno. Ay, chicos, no se le alcanza a ver. No se le alcanza. Ahorita vemos cuál nos falta y sabemos que es ese, ¿no? Ya se le borraron las letritas. Pasa lo mismo con... No, ya están bien descuidadas. Es por lo largo para decir alumno Fernando, es Montes de Oca. Fernando Montes de Oca. Oye, mi paisano ya está. Aquí ya hasta volaron el no, siguen para acá, pero ya hasta lo taparon. Miren, aquí hay otro, pero está tapado lo demás. No se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver bien. Ahí está. Y finalmente queríamos enseñarles esta plaquita que se ve ahí, fondo. A ver, Tortugo. No alcanzo a distinguir, pero dice, en este lugar... Se supone que esa plaquita es donde se arrojó Juan Escutia con la bandera y ahí cayó. Sí, pues ahí se ve la torre. Se supone, dice, la plaquita dice así. En este lugar murió la mañana del 13 de septiembre, en defensa de la patria contra la invasión norteamericana, el cadete del Colegio Militar Juan Escutia. ¿Qué más dice? Homenaje a la... Ay, ya no alcanzo a ver lo que dice hasta bajito. Pero bueno, cuenta la leyenda, ahora sí que cuenta la leyenda, que Juan Escutia se aventó desde allá arriba, esa torre que se alcanza desde allá arriba, y ¡frum! Supuestamente vino a dar hasta donde está esta roca. Supuestamente. Bueno, es que de alguna manera se ha distorsionado mucho la historia. Pero bueno, los libros de texto así lo marcan. ¿Y por qué, dicen muchos, por qué se arrojó con la bandera? Bueno, porque se sabe que en las guerras, en las batallas,
el tomar el estandarte enemigo es como lo toman como trofeo. Tristemente en las guerras, y se ha visto, tomaban las banderas los estandartes y los inmolaban, los rompían, los quemaban, hacían muchas cosas con la bandera, esto para humillar al vencido. Entonces, para que no se diera esta situación, Juan Escutia se lanza desde esa torre, que se ve aquí, lo que marcan los libros, es la historia, se lanza, empieza a rodar porque no cae hasta acá, cae, rueda, porque era un cerro completamente, y llega a quedar en esta piedra, queda su cuerpo, ahora sí con la bandera ensangrentada, enrollada en él, pues, queda ensangrentada, y con esto el ejército estadounidense tienen también ellos tienen reglas de corte marcial del mismo ejército y no inmolan alguna bandera así, al contrario, rinden homenaje al que hace este gesto, esta situación heroica, ¿no? Esta acción heroica. Y bueno, es lo que les quisimos venir aquí a documentar. Desgraciadamente no está abierto la entrada del castillo, ¿te das cuenta? Sí, de hecho está cerrado. Queríamos subir para grabar, para que se dieran cuenta ustedes cómo estaba en la parte de arriba, pero está cerrado porque hoy es 12 de septiembre, pero mañana conmemoramos. Para estas fechas que vamos a subir el video, ya es 13 de septiembre, que es donde se conmemora la fecha de los niños héroes, y por lo tanto está cerrado el castillo de Chapultepec. Sí, la verdad, hay estatuas ahí en la parte de arriba, que con ahora sí que sus perfiles, se ve cómo están peleando, cómo están luchando ellos. Y todo esto no lo pudimos documentar, desgraciadamente, pero lo trajimos al monumento a los niños héroes, al hemiciclo a los niños héroes en la parte de entrada de aquí del cerro de Chapultepec, que tiene mucha historia. En otro video les contaré por qué se llama el cerro de Chapulín y por qué es tan emblemático este cerro. Con mucha historia nuestro cerrito. Y la verdad es que nosotros los mexicanos, no debemos de cerrarnos a la historia. Yo recuerdo, tristemente, y lo digo así, que cuando en las escuelas decía el maestro, saque su libro de historia. ¡Ay, no! Historia no, es aburrida. Pero qué triste. O sea, yo al contrario, yo aplaudía. Prefería 1000 veces el libro de historia al de matemáticas. Bueno, no es que no me gustaban las matemáticas, sino que me encantaba mucho la historia. El saber qué fue lo que pasó, en realidad pasó eso o cómo pasó. Y desgraciadamente ya en mis tiempos, como que ya la tendencia en la educación era borrar nuestra historia. Nunca nos decían perfectamente qué fue lo que pasó con los estadounidenses, por qué nos atacaron, por qué nos agredieron, por qué nos robaron, porque fue un robo lo que hicieron con México. Gracias a México, Estados Unidos está donde está, nos robó el territorio. Ellos eran anglosajones, ingleses, y de otro lado somos latinos, venimos ahora sí que de una raza. Somos hijos del maíz. Y de alguna manera nunca te decían eso, no te hablaban de libros de texto, hablaban pero muy poco y los maestros menos te enseñaban. Te decían, haz un dibujito del castillo de Chapultepec y ya, de los niños héroes, pero nunca te decían el contexto. Pero bueno, hasta aquí dejamos el video, muchísimas gracias por seguirnos, estamos aquí en Chapultepec, es para ustedes señores, y por parte de Caparazón Político, de Tortuguita y una parte mía, de Ross, me despido, cuídense mucho, tengan buen día. Bye. ¡Viva México, muchachos! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Adiós! Adiós.